Muy buenas chicos, el día de hoy estaremos jugando Pokémon Radical Red, uno de, por no decir, el juego más difícil de Pokémon hasta la fecha. Pero no solo nos lo pasaremos sin ningún tipo de gracia, ya que por la encuesta que coloqué en la pestaña de comunidad, determinamos que me lo pasaría con el equipo de Azul. Realmente a mí me gustaría saber por qué me propongo hacer estos retos, pero más aún me gustaría saber por qué el plato de mi perro tiene mi nombre. Esto me ofende. Antes de pasar a las reglas, me gustaría comentarles que acabo de abrir un Discord para toda la comunidad de nuestro canal, el cual les dejaré en la descripción. Y también aprovecho para comentarles que acabo de introducir la pestaña de miembros para que todos los que desean apoyar el canal lo puedan hacer. Sin nada más que agregar, pasemos a las reglas. No podremos superar el nivel de los líderes de gimnasio. No podremos utilizar la mochila en combate. Únicamente podremos atrapar los Pokés en sus debidos hábitats. Y por último, si pierdo un combate, esta vez no pasa nada, ya que este juego está totalmente diseñado para que perdamos. Aunque tampoco les voy a dar el gusto de verme perder tantas veces. Y por último, para poder pasar directamente al reto, podré usar todo lo que esté a mi alcance para ganar Mega Evoluciones Dynamax, aunque realmente hay que decir que no hago demasiado uso de ninguna. Y también podré atrapar a todos los Pokés que utilizó Azul en su aventura. Es decir, que podré intercalar el equipo entre un poderosísimo Raticate y un verdaderamente útil Gyarados. Aunque en la liga sí o sí tendré que ir únicamente con el equipo con el que Azul se coronó campeón. Ahora, sin nada más que decir, que comience el sufrimiento. Escogemos al pelado de Squirtle y por el camino atrapamos un Rattata a la que llamaremos Cami y a un Pidgey al que llamaremos Pedrito, ya que este suscriptor nos pidió este mote. También atrapamos un Magikarp al que llamaremos Paul y luego de avanzar un poco nos topamos con alguien que no sé por qué se me hace familiar, pero como diría el buen amigo Loquendo, pero no le di importancia, y lo derrotamos. Por último, atrapamos a un Abra llamado Yankee y a un Execute al que llamaremos. Y con medio Dream Team hecho, nos dirigimos por Brook. Básicamente, para este combate nos aprovechamos de que Huevos aprende reflejo y que también posee bala semilla. Ya para sus últimos dos Pokés llega el pelado a derrotarlos y medalla conseguida. Salimos del gimnasio y luego de toparnos con lo que quiera que sea esa cosa, encontramos un admin del Team Rocket al cual le damos hasta para llevar a su casa y nos vamos directamente al gimnasio de Misty. Pues realmente no es nada del otro mundo, unas cuantas pantallas por acá, unas cuantas drenadoras por allá y medalla conseguida. Camino a la casa de Bill nos topamos con nosotros mismos, pero esta vez no estoy tan esquizofrénico y solo me limitaré a decir que ganamos el combate y finalmente podemos llegar a desfurrizar a Bill. Este nos da el ticket de barco y de camino para allá nos topamos con el mismísimo demonio. Realmente no quiero indagar mucho en cuántas veces le perforó el culo su Dunsparce con hipertaladro, pero si tuviera que destacar algo de este combate sería que no sé cuándo Tinkaton se volvió de tipo normal. Pero en fin, vamos al lío. El T-Surge tenía una estrategia en la que básicamente colocaba el campo eléctrico de Pincurchin y spameaba carga parábola con Bellibolt y el Dynamo cargado. Pero no es nada que una buena estrategia de estaleo no pueda arreglar y medalla conseguida. En el estrato pasado se me olvidó mencionar que también habíamos capturado a un Growlithe al cual volvemos un Arcanine, pero lo acabo de hacer ahora, entonces no se me olvidó, ¿no? También atrapo un Rhyhorn al que se me olvidó grabar cuando lo atrapé. Y esta vez vaya que fue un error, porque el poder de este desgraciado es tanto que me crashó el juego. Es broma, solo me crashó el juego. Mátenme por favor. Iniciamos el combate contra Erika y el combate como tal no fue difícil, porque no fue difícil, pero la sinergia de ese equipo es bastante interesante, aunque si tuviera que mencionar a un MVP de este combate sería la Kazam, que le dio el golpe de gracia a su Mega Venusaur y medalla conseguida. ¿Se recuerdan del Rhyhorn poderoso? Pues creo que exagero un poco. ¡Mentira! Esa cosa es lo más poderoso que jamás he visto. Es como si esto y esto tuvieran un hijo, pero 10 veces peor. Team Rocket, ¿quién los conoce? Pokémon de Giovanni, ¿quién los conoce? Man,
Si hasta el pobre de Donald Trump no se salva de esta cosa. ¿Qué sigue? Que elimine atacantes especiales. Refúgiate en Silph SA, Giovanni, que nosotros vamos para allá. Pero antes debemos de enfrentarnos a los secuaces de él en un combate donde nuestro aliado es nuestra peor pesadilla. Al final ganamos con muchas complicaciones y llegamos con Giovanni, donde su equipo sería legendario. Ganamos a la primera. ¿Qué puedo decir? Y como premio obtenemos la maestra bola, que solo servirá para decorar nuestra mochila. Finalmente inicia el combate contra Sabrina, la cazadora de shinies. Realmente aquí no quería seguir con el meme de Rhyperior, pero literalmente se cargó las dos win conditions de Sabrina para luego cargarse a todo lo que había en el campo. Es que esta cosa no distingue de enemigos y amigos, solo mata. Y con ese último terremoto, medalla conseguida. Salimos hacia el siguiente gimnasio y luego de encontrar un Metagross y que este nos explote en la cara, nos enteramos que para entrar a este gimnasio tenemos que hacer un rematch a los 3 primeros líderes que hayamos vencido. Como soy una persona que valora el tiempo de ustedes, se los resumiré de manera sencilla. Brook, Godperior hizo todo. Misty, mínimo 10 intentos. El T-Surge. Y ahora sí podemos enfrentarnos a Koga. Un combate en donde me quedaron más incógnitas que respuestas. Inicia con Suelo y aquí va la primera. ¿Dónde está el tipo veneno? Luego envía a Ferro Paladín. ¿Y dónde está el tipo veneno? Por último envía sobre Ninja. Y por favor, ¿dónde está el tipo veneno? Al final le ganamos sin ningún tipo de complicación, utilizando únicamente a Godperior y medalla conseguida. Al igual que siempre debemos de ingresar a la desgraciada mansión Pokémon, donde esta vez sí, no nos perdemos, así que obtenemos la llave rápidamente y podemos ingresar al combate contra Blaine. Me encantaría decir que no fue un problema, pero fueron 2 horas de intentos fallidos, ya que el sol que tenía era permanente y una habilidad que nunca supe por qué hacía a Typhlosion más rápido que mi Gyarados con una danza dragón y full EVs en velocidad. ¿Ganamos? Sí. ¿Cómo? Jugando con danza lluvia y protegiendo en los turnos correspondientes. ¿Qué nos costó? Realmente nos costó una buena parte de mi cabellera. Así que sí, gente, Pokésando Pelón cada día es más canon. Llegamos por la última medalla, pero antes de entrar llega nuestra peor pesadilla a decirnos que Giovanni piensa hacer algo muy malo en la cueva celeste y que solo yo puedo detenerlo. Pero no, Giovanni no da medallas, así que no. Rhyperior realmente no hizo nada, todo el trabajo lo hizo el Dialga de Lance, porque sí, Lance tiene un Dialga. Y pues listo. Detuvimos el apocalipsis, o al menos así nos lo pintan. Así que nos dirigimos directamente contra la última líder de gimnasio, Claire, la Domadragones. Rhyperior se quería redimir del último estrato y se carga a casi todo el gimnasio él solo y combate completado. Finalmente podemos ingresar a la liga Pokémon de este jueguito. Para que sepan cuántos intentos me tomó, voy a dejar un contador aquí arriba. Y ahora sí, con este equipo tan cool, lero, ingresamos contra la primera alto mando de tipo hielo, Lorelei. Iniciamos con Arcanine y Blastoise e inicia con Glaceon y Ninetales a Lola. Atacamos con Fake Out a Ninetales y con Envite Igneo a Glaceon, mientras que Glaceon atacaba con Ventisca. Luego cambiamos a huevos y atacamos con velocidad extrema a Glaceon rematándola y Ninetales coloca el Velo Aurora. Envía a Excalibur, así que nosotros colocamos la drenadora a Ninetales y cambiamos a Rhyperior para que muera de una ventisca y vuelva a entrar Arcanine para intimidar a Excalibur. Luego de esto atacamos con Adarido y colocamos las drenadoras a Excalibur. Y así que luego de un durísimo estaleo logramos hacer caer a ese Excalibur. Así que envía a su Mega Abomasnow y nosotros con Pidgeot le reducimos un poco la vida para que lo remate nuestro Mega Alakazam. Luego envía a Rotom, con el que aprovechamos para giliarnos un poquito con Exeggutor. Y por último envía a Glastier con Calyrex, a los cuales estaleamos y vamos debilitando poco a poco con Bola Sombra de Alakazam, logrando ganar este combate tan infernal. Pasamos al combate contra el alto mando de tipo lucha, Bruno. Inicia el combate con Infernape y nosotros iniciamos todo locuaces con Alakazam.
mega evolucionamos y este remata a Infernape de un solo golpe. Luego envía a Zacian, así que nosotros se lo encargamos a Arcanine, pero al final decide retirarlo y envía como para luego retirarlo y volver a enviar a Zacian. Pero nosotros aprovechamos para colocar el Tailwind y con un U-Turn enviamos a Arcanine a que se lo one-hitee con Envite Igneo. Sale Urshifu, al que eliminamos con Pájaro Osado. Luego envía a su Mega Lucario, al que staleamos un poco y terminamos debilitando con Alakazam, al igual que Como-O, al igual que Ferro Paladín, y combate completado. Pasamos a la siguiente alto mando de tipo fantasma, Agatha. Iniciamos con Rhyperior y ella inicia con Gengar, al cual debilitamos de pedrada, aunque resultó ser un Zoroark con impostor. Luego envía al Gengar real, que mega evoluciona, pero a Rhyperior le da totalmente igual y esquivando su onda certera, lo debilita al igual que a su Shadow y al igual que a Chi-Yu. Es que no les digo que esta cosa es un bichazo. Por último a Gholdengo se lo termina cargando Arcanine y a su Rowdemon lo termino debilitando con Pidgeot y combate completado. Finalmente pasamos al último combate contra el alto mando, Lance. Iniciamos con Rhyperior, el cual se carga de pedrada a su Aerodactyl y también se carga a su Dragonite porque este le desactiva la pasiva de multiescamas al ser un ataque de varios hits. A Melmetal lo debilitamos con Arcanine, cayendo en el proceso. Luego envía a Salamence, al que debilitamos con el poderosísimo Rhyperior. Y por último a su Ferrocuello lo debilitamos con Brillo Mágico y a Dialga lo estaleamos hasta la muerte y combate completado. Finalmente, como que pareciera un sueño, llegamos con el campeón de la liga, Gary, mi alter ego, el cual nos estaría esperando con el equipo más horripilante que he visto en la historia. Pero sin nada más que decir, comencemos con la carnicería. Iniciamos con Arcanine y Gary inicia con Feromosa, al cual luego de un intercambio de ataques le activamos la banda Focus, pero logramos quemarla para debilitarla en un solo turno. Gary envía Eternatus, para el cual nosotros enviamos a Blastoise para que tanquee un rayo meteórico y lo debilitamos un poco con Fake Out antes de caer debilitados de Cañón Dynamax. Así que enviamos a Mega Alakazam, que siendo más rápido se lo carga de un único golpe. Entra Miraidon, así que nosotros sin dudarlo de una sola vez enviamos a Pidgeot a ser debilitado por este para que entre en turno limpio Rhyperior, el cual se tanquea un Dragon Pulse como un campeón a 6 PS y este remata a Miraidon de un solo terremoto. Gary envía a Ditto, el cual de machada elimina a mi Rhyperior, así que envío a mi Exeggutor a que coloque el reflejo y este envía a Mega Metagross, al cual le colamos las drenadoras. Y con ayuda de las pantallas más las vallas que se regeneran con la habilidad de Exeggutor, le tanqueamos muchísimo daño. Este retira a Metagross y envía a Ditto, así que nosotros aprovechamos para colar una pantalla de luz y en el siguiente turno cambiar al Dogo para que haga un Snarl y que los Gigantorix no nos quiten tanta vida. Pero este envía a Yveltal, el cual se come el Snarl, así que luego enviamos a Alakazam, ya que con este debuffo de ataque especial y las pantallas debería de aguantar los golpes de Yveltal. Atacamos con Brillo Mágico y él con Dark Hole, el cual tanqueamos para luego hacer exactamente lo mismo, pero esta vez cayendo a Alakazam. Así que enviamos a Lobo a que elimine a Yveltal y este luego envía a Ditto a que se transforme en el Dogo. Así que nosotros enviamos a Huevos y como le cambié Envite Igneo por Colmillo Igneo, este decide atacarnos con velocidad extrema, permitiéndonos colocar el setup de pantallas y lograr estalear a su Mega Metagross, el cual termina cayendo del gran poder de Exeggutor. Por último envía a Ditto de nuevo, el cual se transforma en Exeggutor, así que aquí básicamente ya estaba logrado el combate. Enviamos al Dogo a que lo elimine y nuestro queridísimo perro nos da la liga Pokémon de este juego tan infernal y asqueroso. Bueno chicos, espero que les haya gustado este reto. Creo que ha sido lo peor que he hecho en mi vida, pero todo sea para traerle entretenimiento a todos ustedes. Así que no olviden dejar su like y comentarios para saber que esto les ha gustado muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!